Pues esa experiencia que yo viví realmente generó un impacto muy grande en mí de cómo yo veía la realidad. Y eso pues hizo para que yo renunciara a mi trabajo como ingeniera y que esa sensación de salirse del cuerpo, ella realmente supo que se había salido del cuerpo cuando intentó volver a entrar. Entonces ella decía, claro, es que cuando yo volví a entrar, yo sentí que encajé en los hombros. Compartí un texto de la época de la colonia donde describían que una indígena llegaba a contar prácticamente lo que era una experiencia cercana a la muerte. Se le apareció un rostro como encima del timón eh, y le dijo, tranquilo, un rostro de un señor como ya de edad, le dijo, tranquilo, arranque hacia atrás. Fue que dos de ellas se curaron de enfermedades que tenían crónicas. Entonces, una de ellas convulsionaba desde pequeña y pues eso ya era parte, digamos, de su vida diaria y tomaba múltiples pastillas, medicinas, le habían cambiado, le habían hecho de todo para pues curarla de eso y realmente nunca lo habían logrado. Y después de la experiencia cercana a la muerte y unas experiencias místicas que tuvo después, ya, nunca más volvió a Protagonistas. convulsionar. Antena Si hay un tema que Misterios. me ha obsesionado a lo largo de mi vida es el de las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá. Como sabéis, yo hice mi trabajo de fin de grado, mi investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural, pero pocas veces tengo la oportunidad de sentarme junto a una colega a poder hablar de este tema, máxime cuando esa colega me sorprende con un estudio totalmente innovador bajo el punto de vista de lo que viene siendo el ámbito disciplinario de las disciplinas que se acercan al conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte. Y es que Natalia Sánchez, ya te estoy dando la bienvenida aquí, Natalia Sánchez, que es ingeniera, atención, y astrónoma cultural, tiene un estudio, tiene una tesis doctoral sobre el impacto cosmológico de las experiencias cercanas a la muerte en los colombianos, en Colombia, porque ella vive en España, pero es de Colombia e hizo su tesis doctoral en la University of Gales Trinity St. David, creo, ¿no? La Universidad de Gales. Exactamente, ¿no? Natalia, cuéntame cómo, bienvenida, lo primero de todo, perdón, bienvenida, y cómo te metes en estos berenjenales. ¿Cómo llega una ingeniera a investigar las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, no, muchísimas gracias, Mao, por invitarme a este espacio. Eh, pues yo aquí muy contenta de poder compartir pues mi estudio. Realmente no es de una tesis doctoral, sino es una tesis de maestría. Ok. Todavía no he hecho el doctorado, pero con ganas. Y sí, y pues por qué me metí en todo esto. Pues la vida me metió porque pues tuve una experiencia anómala hace como unos 8 años y esa experiencia anómala justamente generó lo que durante mi estudio yo me autoevalué, tuve un impacto cosmológico. Esa fue casi como paranormal, realmente no fue una experiencia cercana a la muerte, pero esa experiencia que yo viví realmente generó un impacto muy grande en mí de cómo yo veía la realidad. Para mí la realidad era como muy pequeña y se convirtió en algo muy grande. Eh, Me hizo cuestionarme sobre mi percepción, mi puesto en el mundo. Yo para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en mi día a día. Y pues todas estas series de reflexiones y eso pues hizo que yo renunciara a mi trabajo como ingeniera y me embarcara en hacer esta maestría persiguiendo un sueño de niña. Realmente yo siempre soñé con ser astrónoma eh, y pues gracias a esta situación dije, bueno, volvamos a ese sueño, estudiemos qué es lo que nos dicen las estrellas, los astros, el cosmos, el universo y pues fue así como encontré la maestría en astronomía cultural, donde justo se conecta con uno, porque a veces estudiar por allá las galaxias es algo como muy lejano. En cambio, la astronomía cultural, de hecho, se dicta en una facultad de humanidades, es algo que te conecta con el ser humano, con la Tierra. Em, y pues feliz, feliz. Y finalmente, durante la maestría, yo pensé que iba a hacer mi tesis en arqueoastronomía, que es como
lo más por el lado mucho más científico de todos estos sitios arqueológicos y ver si hay alineaciones astronómicas, que igual me apasiona un montón, pero no, terminé estudiando experiencias cercanas a la muerte que yo en ese momento, o sea, hace 4 o 5 años yo ni siquiera sabía que existían, había escuchado que el túnel y claro, pero todo eso mucho más como en la cultura popular, pero cuando ya me puse a leer, que habían personas serias, profesionales, haciendo estudios sobre este tipo de fenómenos, entonces dije, oiga, venga, puede ser. Y finalmente, pues por eso terminé eh, estudiando, e investigando a estas personas. Quise hacerlo, pues claro, con colombianos, porque esto pues no se había hecho anteriormente a nivel de posgrado, Ujú. este tipo de estudios con personas que han vivido estas experiencias en Colombia. Natalia, mira, yo ya tengo aquí mi cafetito colombiano de tu tierra, lista para que me cuentes el chisme. O sea, ¿cómo fue esa experiencia que a ti te transformó? ¿Qué fue lo que te pasó? Si se puede contar. Sí, 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 se puede contar. Ya lo he contado, pues más o menos brevemente. Fue una experiencia compartida con mi esposo. Estábamos durmiendo, un sonido lo despertó a él, un sonido como de alerta. Él vio algo, pues lo asustó muchísimo. Luego, pues él ya está, digamos, acostumbrado a este tipo de visiones porque las tuvo desde niño, pero siempre la rechazó y pues en su familia siempre era pues algo muy católico, entonces no, 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 rece, Dios, no pasa nada, pero pues como siempre, como bloqueando pues la circunstancia y bueno, entonces él lo volvió a ver. Después de muchísimos años, décadas de de no volver a ver nada, y bueno, entonces pues me contó a mí, yo estaba embarazada y pues yo quedé en shock total porque pues en ese momento yo me consideraba como atea, bueno, que no era totalmente atea, yo era más como agnóstica, o sea, como que lo cuestionaba, yo no creía pues que realmente era como que nos morimos y ya está. Pero realmente pues nunca nada religiosa, ni creía en Dios, ni nada de eso. Entonces pues algo, digamos, de esas circunstancias uno no sabe qué hacer, ni qué rezar, ni nada. Y entonces pues aquí hay algo, porque pues le creo fielmente a mi esposo, pues que no más me va a estar mintiendo de que vio algo. Entonces yo, bueno, entonces yo estaba aterrorizada y él se quedó dormido. Y yo no puede ser. Eran claro como las 3 de la mañana, la hora donde siempre ocurren este tipo de circunstancias. Y luego yo lo viví en carne propia. Algo se estaba como subiendo a la cama, subiéndose como encima mío. Literal, sentí una fuerza, una energía muy grande encima mío. Y era tan grande que yo dije, o sea, como que no sé por qué, pero ideas locas que le surgen en ese momento, la quería sentir. Entonces yo intenté mover como los hombros, pues yo estaba acostada boca arriba, intenté mover los hombros para sentirlo, eh, pero yo estaba despierta, o sea, yo ya me había despertado porque yo estaba así como en un duerme vela. Yo cuando sentí que algo se subía a la cama, pues yo me desperté, pero yo no abrí los ojos del terror que tenía. Entonces yo con los ojos cerrados, pues simplemente quise moverme y no pude. La energía encima mío, lo llamo energía porque no sé cómo más expresarlo, pero sí se sentía algo sensorial, pero era como extrasensorial porque realmente no me tocó. Y claro, al no poder moverme, pues ahí sí terminé de aterrorizarme y pues abrí los ojos y pues tuve también una visión, era como un ser, solo le vi como esta parte, tenía como un rostro, solo le vi como los ojos y tenían como una luz propia, como rojiza. Pero no quiero que eso se vea como, ay, no, diabólico. No, 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 realmente era hermoso, era hermoso. Pero pues claro, el hecho de que pues era mi primera vez que yo, bueno, mi primera y única, porque no he vuelto a tener otras visiones así, eh, me aterrorizó total. Pero aún así, más allá del terror y los nervios y todo eso, yo decía,
¿cómo así? O sea, hay cosas que en un momento eran invisibles, se vuelven visibles. ¿Qué es esto? O sea, la realidad es definitivamente es más grande de lo que estamos hablando y mucha gente que dice que ve cosas, fantasmas o lo que sea, oiga, puede que tenga razón. Entonces, Tú pues le bueno, preguntaste a tu marido si era... a ver, me imagino que tú ya descartaste la parálisis del sueño en ese episodio. pues mira que justamente hace poco una persona que hizo un doctorado en ese tema, sí hay ciertos elementos de parálisis del sueño, hay bastantes elementos que podrían estar allí. Ujú. Entonces no lo descarto, puede Y ser. cuando hablaste con tu marido y le describiste este ser, ¿era el mismo que lo había visto? No, él también vio un ser, pero lo vio diferente. Era más sombrío. Ok, Ujú, ok. Bueno, interesante. Total que esto a ti te cambia la vida. Tú empiezas total. a reflexionar por qué hay ciertas capas de la realidad, ¿no? Y en qué momento, pues, ¿no? Empiezas a pensar cómo hay seres interdimensionales o algo así, ¿no? Me imagino que empiezas a reflexionar que atraviesan esas capas de la realidad o por qué ciertas personas o a veces podemos rasgar ese velo y ver esas cosas. Que a lo mejor un neurólogo lo llamaría parálisis del sueño, un psiquiatra lo llamaría otra cosa, pero que a ti definitivamente te marca, tiene una huella profunda y un impacto en ti y hasta renuncias. O sea, tuvo que ser muy fuerte porque renuncias a tu carrera de ingeniera y te pones a estudiar astronomía cultural, arqueoastronomía, las cosas que a ti siempre te han gustado, lo que has soñado. Y te encuentras con el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que es algo que nunca te hubieras imaginado que ibas a investigar. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el primer caso? No sé, lo que a ti te dice, ¡boom! Que te arrastra a ese tema. Lo que me arrastra, pues en la maestría, pues me contaron, digamos, de ese tipo de experiencias con más estilo místico. Entonces empecé a leer como de esas diferentes experiencias y que traían como muchos aprendizajes. Entonces como que eso me acordaba a mí misma y pues claro, leyendo de todo tipo de experiencias místicas, trascendentales, pues salieron las experiencias cercanas a la muerte de manera natural. Y pues cuando empecé a leer de esos, recordé que yo había escuchado un caso un compañero en el trabajo, cuando yo trabajaba como ingeniera, en el trabajo un día había tenido, lo asaltaron, le intentaron robar algo y lo empezaron como a ahorcar y que él justo como que en ese momento vio luz y sintió como un estado de tranquilidad impresionante. Esos fueron los únicos elementos así que me contó en ese momento. Y sí, entonces yo un día, pues como que cuando estábamos comiendo algo ahí en la cafetería de la empresa, entonces yo estaba preocupada por él. Oye, supe que tuviste esto, que te intentaron robar, ¿qué fue lo que pasó? Y él, no, tranquila, yo vi la luz, no pasó nada. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es que vi la luz? Me robaron. Entonces, ese fue como el primer caso. Entonces, cuando yo empecé, yo dije, oiga, sería bueno volver a hablar con él, que me cuente un poco más. Y bueno, y pues eso fue como una bola de nieve, porque ahí fue que yo dije, oiga, no, interesante, sigamos preguntando a ver quién más. Y finalmente terminé, cuando, digamos, ya lancé la investigación con un montón de relatos de personas que yo conocía y no tenía ni idea que habían tenido eso, porque muchas veces la gente se lo calla para que no digan que es que está loco o loca, que se lo inventó, que para qué viene con esas historias. Entonces, pues era sorprendente que yo conocía muchas personas, incluso algunas relativamente cercanas, que solo me lo contaron fue porque estaba detrás una investigación seria con una universidad. Entonces, eso pues me llamó muchísimo la atención también.
Pues tienes razón que cuando empiezas a investigar las experiencias cercanas a la muerte no tienes ni idea de cuánta gente a tu alrededor la ha tenido, hasta que la gente se entera que estás investigando eso y alguien te dice, ah, pues a mi madre le pasó algo de eso, pregúntale, pregúntale, y luego resulta que es una cosa brutal y dices, pero madre mía, ¿qué me estás contando, no? Porque hay experiencias Tal cual. brutales dentro de lo que es este fenómeno. Em, ¿Cuál fue la que a ti te impactó más? ¿La que más te conmovió? De los casos o De del los estudio casos, de los de casos. los casos, uy, no, es que hay tantos de los casos, bueno, contaré, digamos, dos que, que me llamaron mucho la atención. Uno justamente fue tal cual lo que acabas de decir, que yo contando, no, sí, estoy haciendo una investigación y la otra, ah, sí, y con una amiga de la infancia, desde primero de primaria que estábamos juntas, yo conozco a la mamá y me dijo, mi mamá, y yo como sí que tu mamá, yo la conozco desde que yo tenía 8 años, sí, mi mamá. Pues ella tuvo esa experiencia en un accidente automovilístico. Eh, entonces, sí, tuvieron un choque, un golpe en carretera y ella se dijo que se salió del cuerpo y empezó a sentir como una sensación de plenitud, de bienestar, de paz que nunca antes y nunca después la volvió a sentir. eh, y que esa sensación de salirse del cuerpo, ella realmente supo que se había salido del cuerpo cuando intentó volver a entrar. Entonces ella decía, claro, es que cuando yo volví a entrar, yo sentí que encajé en los hombros. Entonces eso me causó como mucha curiosidad de que se dio cuenta que estaba afuera cuando intentó volver a entrar. Y entonces sí, y que había entrado era creo que como de los pies a la cabeza. Y entonces cuando ¡cum! Como que entró y encajó en los hombros, es que dijo, ah, volví a mi cuerpo. Y justo... además, durante como su experiencia como afuera, hizo un balance así medio egipcio. Ella de hecho lo dijo así, de que pones en una balanza tu corazón y que ella hizo un recuento de su vida de, oiga, ¿será que yo le tengo que pedir disculpas a alguien o debo algo con alguien? Y pues que afortunadamente ella como que su balance de cuentas había salido como satisfactorio. Y entonces ella dijo como, me podría ir, me podría morir, pero recordó que durante el accidente pues tenía dos niñas pequeñas, tres hijos, perdón, y una de las niñas estaba en su regazo. Entonces dijo, no, tengo que volver por mi hija. Eh, o sea, aunque yo esté tranquila de poder morir en ese momento, mi hija me necesita. Entonces ahí fue que volvió en el cuerpo y que cuando volvió empezó a haber un montón de niños alrededor del carro, del coche, como se dice en España, y que los niños, porque eso fue en Colombia, por la costa Caribe, y que todos los niños eran como los negritos de la costa, así bien morenitos, y que todos miraban y decían, está muerta, está muerta. Y ella los miraba, pero que eran muchísimos. Y entonces, bueno, y ya después como que otra vez volvió en sí, o sea, literal cogió la conciencia y entonces pues ahí salió del carro, todos ya habían salido, porque pues iba toda la familia pues de paseo. Y entonces ella dijo, oigan, ¿y los niños qué se hicieron los niños? Y no, ¿cuáles niños? No, no había ningún niño. Además es que es imposible que haya niños porque estábamos casi que a un borde de un precipicio, ahí no podían ni siquiera hacerse niños. Bueno, entonces ese fue bien, bien particular. Y otro fue de un señor, también en circunstancias lamentables, le iban a robar el carro. eh, y entonces le estaban apuntando con un revólver para que se bajara del carro y lo entregara. Y justo en ese momento se le apareció un rostro como encima del timón eh, y le dijo, tranquilo, un rostro de un señor como ya de edad, le dijo, tranquilo, arranque hacia atrás. Solo le dijo eso, tranquilo, arranque hacia atrás. Y entonces él comentó pues que le dio tanta confianza ese rostro
que él se iba a quitar el cinturón de seguridad. O sea, él ya estaba haciendo así para quitarse el cinturón de seguridad, bajarse y entregar el carro. Pero él, en vez de entonces de hacer eso, dijo, pues arranco hacia atrás. Y echó reversa y arrancó para echar reversa. Y ahí efectivamente le pegaron el tiro y le entró la bala por acá. No le tocó nada. En este momento todavía tiene la bala en su casi cerebro, pero no tuvo ni siquiera necesidad de cirugía, no le pasó nada. Él después, pues después de eso sí perdió el conocimiento, eh, y no sé, un tiempo después él dice que no sabe exactamente cuánto tiempo fue, como que volvió a despertar, ya los ladrones no estaban por ahí. Y entonces él dijo, pues claro, se sintió pues la sangre y todo eso, y dijo, uy, entonces cogió el carro, se fue manejando hasta el hospital Dios mío. y llegó al hospital, ¿no? Y Pues dijo, me me maté, dieron, me me mataron. dispararon en la cara, en la cabeza, me dispararon en la cabeza y todos estaban como, ¿qué? Y pues le hicieron todos los exámenes y todo, radiografía y todo para mirar dónde estaba la bala y no, pues realmente no tocó nada, está muy bien posicionada, mejor dejémosla quieta y pues si le duele la cabeza, tómese un ibuprofeno. Y así fue. Y se fue para la casa. O sea, tuvo lo que se denomina un encuentro cercano con la muerte, no una experiencia cercana a la muerte, sino un encuentro con un ser, quién sabe, no sé. Aquí la gente diría, ¿no? Y hace poco estuvo aquí también Lluís Pastor, que es experto en comunicación de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, hablando de comunicación entre vivos y muertos y fantasmas. A veces seres fallecidos, familiares tuyos, que te avisan de que hagas esto para no tener un accidente o no. Y en este caso le dijeron que echara reversa hacia atrás como si fuera un punto exacto en el que le iba a entrar la bala de forma que no le iba a afectar absolutamente nada, ¿no? Sí, Eh, increíble. claro, sí, es impactante, ¿no? Porque él dice, pues yo vi a un ser que me dijo, haga reversa, que yo ya estaba a punto de bajar. Pues sí, sí, es increíble. Mira, Natalia, tú nos hablas de un concepto aquí que me parece interesante y es el impacto cosmológico de las experiencias cercanas a la muerte en la población, en este caso colombiana, pero seguramente es extrapolable eh, a muchas otras culturas, países y pueblos, ¿no? Ahora lo vamos a discutir. Ujú. Pero cuando te refieres a impacto cosmológico, la cosmología, ¿qué es la cosmología para o sea, así como el lenguaje cristiano, para quien, ¿no? Para quien sea un poquito ajeno a los mundos de la antropología, la mitología y los mitos cosmogónicos y los cosmológicos? ¿Qué es la cosmología? Bueno, cosmología puede ver desde dos perspectivas. Uno como la perspectiva científica, que es como una rama de la astronomía. Entonces, si tú estudias astronomía, puedes ser cosmólogo, que estudias como el origen del universo, la estructura del universo en términos pues, físicos. Entonces, desde por ese lado y que da una explicación a cuál es esa estructura y origen del universo, entonces los que hablan, si la teoría del Big Bang o cuáles las diferentes formas de ver el mundo o el cosmos. Entonces, en la antigüedad, pues está el modelo copernicano, modelo heliocéntrico del Sol en la mitad del universo y así sucesivamente. Eh, la otra perspectiva es desde las humanidades, particularmente antropología, que es más, está más relacionada, pues igual son similares, a cuál es esa también estructura del cosmos, pero ya abarcando otras dimensiones no necesariamente físicas. Ujú. Entonces, si en tu cosmos hay otro tipo de dimensión, de planos, que hace parte de la estructura de la realidad para una sociedad o para una persona, que es significativo, que es importante para esa persona. Y también toca como aspectos existenciales de cuál es tu lugar en el cosmos, tu rol en este mundo. Entonces, digamos que todo eso lo abarca la cosmología y en mi investigación, digamos que abarqué todo completo, tanto lo científico como lo humanístico.
Ujú. Ujú. Es decir, que básicamente tú lo que identificaste, cómo esa experiencia cercana a la muerte cambia esa idea de lo que tú piensas que es el universo, los planos inferiores, qué es lo que hay al otro lado y cómo está conformado este universo. ¿Y de qué es de lo que te das cuenta? Sí, pues me doy cuenta que, digamos, voy a hacer ahora énfasis, digamos, en qué es real para una persona, Ujú, qué hace parte de esa estructura de la realidad. Entonces, ujú, digamos, dentro de investigación, uno de los hallazgos es que dentro de la realidad está, pues, lo físico, es claramente lo físico, lo que tú puedes percibir con los cinco sentidos. Entonces, mucho de lo que fundamenta que las personas crean que las experiencias cercanas a la muerte son reales es porque se pueden percibir con los cinco sentidos. O sea, similar a lo que yo viví. O sea, yo lo vi. O sea, eso fue con mis ojos. Yo tenía los ojos abiertos, estaba bien consciente, no fue una alucinación. Lo vi. Entonces, así muchos decían, es que yo lo viví, es que yo lo vi, yo lo sentí, yo lo palpé. Em, digamos, el de la experiencia con el disparo decía, o sea, es real porque yo actué también frente a algo que yo vi y que escuché. O sea, él no iba a dar reverso, porque claramente eso iba como en contra de la lógica del momento. O sea, él quería evitar que lo mataran. Él iba a entregar el automóvil porque, pues sí, ¿no? O sea, primero mi vida que lo material, ¿sí? El coche. Él se iba a quitar el cinturón de seguridad. Pero la cuestión fue que fue totalmente real para él lo que vio y lo que escuchó. O sea, eso estaba dentro de la estructura de la realidad. Y entonces, y finalmente que él actuó por eso. Eh, si no, no lo hubiera hecho. Entonces, ese es como uno de los ejemplos, pero muchos dijeron exactamente como eso. Eso lo puedes percibir, pero también hay ciertas cosas, también mencionaron, hay cosas que no se pueden describir con los cinco sentidos. Hay algo más, hay algo extrasensorial eh, que no está como dentro de la estructura de la realidad así tal cual como la conocemos, mundo físico. Em, entonces ahí es donde entra ese otro mundo, otro estado existencial o estado de conciencia que varios de los participantes de la investigación lo llamaban como más allá, el más allá. El más allá, digamos, para algunas personas podía ser como una dimensión o un plano o un reino de la realidad que está más allá de este mundo físico, del mundo en el que estamos pues habituados, interactuando pues en este momento, pero también puede ser un más allá del ser, un más allá como de tipo existencial, es como otro estado de conciencia que puedes hacer no necesariamente al morir, sino puedes llegar a otra dimensión de la conciencia estando vivo, ¿sí? Em, entonces, pues el más allá, pues me gusta, digamos, el término porque no tiene como esa connotación de que tiene que ser después de la muerte, sino no, puedes estar aquí mismo, viviéndolo y Eso me parece estando pues en interesante. plena conciencia. Ujú, Me parece interesante porque, lo que estás comentando es que dentro de lo que son los testimonios y las cosas que te han dado, pues lo llamamos más allá porque comúnmente es como el término más manido o el más fácil, ¿no? Pues estuve en el más allá, ¿no? Lo que hay después de la muerte o la vida después de la muerte. Pero pocas veces pensamos que tal vez no es que sea otro plano que sea después de la muerte, sino que sea un plano que coexiste y que sea un estado en el que cualquiera, estando vivo, un estado al que se puede acceder, ya sea mediante un estado alterado de conciencia, otro nivel de mente, rasgar el ujú. velo, como decíamos al principio, ¿no? Una especie de
¿no? Una especie de magma de diferentes capas ahí y velos o universos ocultos, universos paralelos. O sea, aquí la conversación se tornaría importante. Y entonces, lo que ocurre con estas personas, básicamente, es que cambian su perspectiva y están convencidos de que la vida es algo más, la realidad, digamos, la realidad es algo más de lo que vemos. Sí y no. Uno de los hallazgos también de la investigación es que no todos, no a todas las personas les ocurre como este cambio. Sí a un gran porcentaje. Yo alcancé más o menos a delimitar entre un 70 y 80% pueden tener un cambio cosmológico, pero otros no. Por ejemplo, la persona que tuvo el accidente automovilístico, que se salió del cuerpo y todo eso, no tuvo ningún impacto. De hecho, para ella pasó la experiencia cercana a la muerte como, bueno, sí, fue otra experiencia, tranquilamente. Y yo, sí, pero uno no se va saliendo del cuerpo todos los días. Y yo le decía, ¿en serio no? Ni ve niños alrededor. Sí, exacto. Y ella, no, no. Y pues digamos esos casos que son escasos, pues realmente son interesantes también, porque eh, para ellas, como esa otra dimensión ya era parte de su entendimiento del mundo. O sea, dentro de su cosmología, ella ya Ah, bueno. eh, tenía en en su mente, pues que sí podían existir otros planos, otras dimensiones. Entonces realmente no iba en contradicción de nada. Pero pues claro, para la gran mayoría, lo que te digo, 70-80%, esto sí es algo grande. eh, porque sí, digamos, la noción del espíritu, del alma o de Dios, porque algunos utilizaron la palabra Dios, empezó a ser real para ellos. Antes no era claro, o sea, por más que hayan sido, digamos, criados dentro del catolicismo, porque pues Colombia es un país netamente católico, como más del, no sé, 90% de la población se considera católica, o pues en el momento de mi investigación, hace unos 5 años. Em, pero, pero no estaba tan claro que realmente era real. Cuando ya vivieron la experiencia cercana a la muerte, digamos, una de ellas sintió que Dios literal le habló. Ella dijo que ese había sido Dios, que le había hablado, que fue audible. Pues empezó a ser real. O sea, oiga, esto que me están diciendo como que sí, como que sí, sí es real porque yo lo escuché. Em, Otras personas, de hecho, iban como en contradicción con lo que decía la religión. Una persona dijo, la malenseñan y la malinterpretan. O sea, la religión está enseñando mal e interpretando mal lo que realmente es. Entonces, se van un poco alejando. Vi que varias personas dejaron de ser católicas o cristianos y se volvieron como más por el lado como espiritual. O seguían yendo, pero ya como con ciertas, ¿cómo se? Reservas. Exacto, No, esa, ya no aceptaban el reservas. dogma a lo mejor 100%, sino que tenían una perspectiva un poco más alejada, como tú dices, más espiritual, quizás menos dogmática de su fe. Tal cual. Exacto, así. Ujú. Me parece interesante. Oye, y Natalia, mira, yo cuando me asomé a la investigación de las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural y antropológico, me llevé muchas sorpresas. No sé si a ti te pasó, porque yo fui ahí a hacer mi tesis era que las narrativas de las experiencias cercanas a la muerte eran culturales, cosa que sí, pues demostré, a pesar de que el fenómeno es universal. Pero yo me encontré, o sea, con unos efectos secundarios, por así decirlos, con los que yo no me esperaba. No me los esperaba, porque claro, dentro de lo que es mi investigación uno diría, ah, vale, pues si la experiencia cercana a la muerte es cultural y el más allá es el más allá de cada cual y tan contradictorio y tan... No, porque lo es, al final cada uno es una experiencia muy íntima también, ¿no? Íntima y cultural, Sí, las dos cosas. Eh, pues esto es, ¿no? Junto a otros estudios neurológicos, clínicos, de hecho hoy contamos con más estudios que nunca, ¿no?
que nos explican que en el proceso de la muerte el cerebro no está tan apagado como pensamos y que hay mucha más actividad, que explica la visión del túnel, la revisión de tu vida y cosas así. Pero yo, pues sí, todas esas cosas podían explicar hasta cierto punto las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural e incluso neurológico y psicológico, pero se me abrió una puerta que yo no esperaba que se me fuera a abrir. Y es que había personas que tenían experiencias fuera del cuerpo, que veían un zapato rojo en un tejado que si no hubiera pasado un helicóptero no lo habrían visto, o que regresaban de esa experiencia con información privilegiada de hechos futuros que luego acababan sucediendo, o incluso con el reloj adelantado, es decir, para ellos el futuro ya había pasado. Esto es muy bestia. O que incluso vieron en ese estado a personas que luego acabaron conociendo en la vida real y se convirtieron en... O sea, ni siquiera estaban fallecidos, pero eran como, yo no sé ni cómo llamarlo, patrones encarnacionales de alguien que iba a ser muy importante en su vida, que luego se convirtió a lo mejor en su pareja o lo que sea. La otra persona ni idea de haber estado en contacto con esa persona antes, tampoco se conocían. Personas que tras una experiencia cercana a la muerte regresaron con habilidades extrasensoriales, mediúmnicas, espontáneas, sin haber sido nunca mediums. Em, eh, ¿Tú te encontraste con esto? O sea, aparte de el profundo impacto psicológico, cultural, incluso, ¿no? De replantearte tu religión y tu fe, ¿te has encontrado con personas que a raíz de una experiencia cercana a la muerte regresaron transformadas desde el punto de vista extrasensorial? Pues sí, de lo que no alcanzamos a ahondar tanto en eso. Sí, describen que se vuelven mucho más sensibles, si hay una mayor tendencia a empezar a tener como otro tipo de experiencias místicas, espirituales o trascendentales o como se llamen, después de. em, y sobre todo, digamos, algo de lo que me impactó, digamos, de lo que me estás diciendo, que no tendría como mucha explicación científica, fue que dos de ellas se curaron de enfermedades que tenían crónicas. Entonces, una de ellas convulsionaba desde pequeña y pues eso ya era parte, digamos, de su vida diaria y tomaba múltiples pastillas, medicinas, le habían cambiado, le habían hecho de todo para pues curarla de eso y realmente nunca lo habían logrado. Y después de la experiencia cercana a la muerte y unas experiencias místicas que tuvo después, ya nunca más volvió a convulsionar. Eso para ella, ella también lo decía, fue real, porque es real que yo no volví a convulsionar. Y no fue que nada, de que, no, y casual después tomé otro medicamento. No, 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 no. Realmente ella le atribuye su curación, su sanación a el conjunto de experiencias que tuvo. Y otra persona también tenía una rinitis crónica y que decía que cada vez se ponía peor y peor y peor y ya era que sangraba por la nariz, que era ya impresionante y que justo durante la experiencia cercana a la muerte, ella sí como que en cierto momento tuvo como la conciencia de pedir sanarse de la rinitis y tal cual. Terminó la experiencia cercana a la muerte y a los 15 días ella dijo, oiga, no, la rinitis ya no está, no está así, se esfumó, como por arte de magia. Tengo una amiga en Miami que, bueno, ella es médico y es psiquiatra. De hecho, creo que su especialización, su doctorado, la hizo en Barcelona, pero ella ha vivido toda la vida en Estados Unidos. Em, bueno, siendo joven, mm, tuvo un cáncer de pulmón terminal. El caso era tan grave que ella, que tenía un bebé en aquellos momentos, lo dio en adopción porque ya no lo podía cuidar. Ya la metieron en cuidados paliativos, ¿eh? O sea, ella ya estaba en cuidados paliativos. Nada, tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que ella me dijo que sentía como unas manos muy gentiles la estaban operando, ¿ok? La estaban curando
y la estaban enseñando en una pantalla cómo iba a ser su vida si ella decidía regresar, ¿no? Cómo iba a ser la vida de su hija, las personas que iba a conocer, todo, ¿no? Y que le dijeron que no se preocupara porque ya iba a estar bien, ¿no? Que ya iba a estar bien. Total, que cuando recuperó la conciencia, que ya nada, estaba ya en los huesecitos, era un atillo de huesecillos, de 40 y poco kilos, ¿no? Porque la enfermedad la había consumido. Pues despierta, y efectivamente empieza a mejorar, mejorar, mejorar. Todo lo que era la metástasis había desaparecido. Recupera su vida, recupera a su hija, los años pasan, su hija estudia incluso lo que le habían dicho que iba a estudiar, tiene el perro que incluso había visto que iba a tener, ¿no? Mm. Eh, Hasta dice que la señora que la ayuda en casa era la señora que ella había visto. Eh, y nunca más tuvo un problema, con la enfermedad, ni volvió a enfermar ni a reproducirse, o sea, los médicos pues no lo calificaron de milagro porque para ellos eso era una remisión espontánea, ¿no? Ha habido casos en la literatura médica, pero sí que es curioso que ella dice que en la experiencia cercana a la muerte la operaron, o sea, como en una especie de plano interdimensional, y le dijeron, mira, vuelve porque si vuelves pues ya vas a estar bien, esto es lo que va a pasar, no te pierdas esto en tu vida, ¿no? Y claro, esto a ella la deja profundamente impactada, ¿no? De lo que es el mundo, de lo que es la vida, como tú dices, un impacto cosmológico de lo que es la existencia en sí, ¿no? Y su propósito de ayudar a otras personas, ¿no? Especialmente porque también pues es psiquiatra, ¿no? Y quiere ayudar a otras personas, ¿no? Pero eso a mí me dejó muy impactada. No era el único caso también que me encontraba de este tipo. Melen Thomas en los años 70 tuvo una experiencia cercana a la muerte muy parecida. Yo le entrevisté, en los que aparte de tener, bueno, dentro de la escala de Grayson, esto sería también una experiencia muy profunda. Él también estaba ya en cuidados paliativos y, y él lo que pasa es que creía en la reencarnación, ¿no? En los años 70 toda esta movida espiritual, ¿no? Él era un poquito de la época, casi venía de los hippies, los flower powers, y él decía, oiga, yo cuando me vaya a morir, usted, señora enfermera, póngame ahí qué tal, no sé qué, que yo estoy muy interesado. ¿No? Total, que en la experiencia cercana a la muerte, él ya cuando ya está terminando, él piensa, mira, ya está la luz al final, mira, me voy a reencarnar, ya está mi próxima vida, voy a nacer como bebé. Él ya estaba ya imaginándose que eso era el canal del parto. Y resulta que se despierta en la misma camilla, donde lo habían puesto ya porque supuestamente se había muerto, repito, con enfermedad terminal, en cuidados paliativos, metástasis, todo lo que eso conlleva. Y dice, pero ¿qué hago yo aquí? Si yo tenía que estar ya en otra vida, ¿no? Como diciendo. Resulta que se despierta y empieza a mejorar, milagrosamente, entre comillas, otra remisión espontánea, en la que él pues dice, pues a través de esa experiencia cercana a la muerte yo regresé totalmente curado, ¿no? Ha habido otros casos, Penny Sartori, la enfermera, esta enfermera que ha estudiado también las experiencias, ha recogido muchos casos. Hay un caso muy famoso que es el de Anita Murjani, que yo ese sí que pues lo he reseñado, pero lo trato con mucho refedelo porque cuando yo contacté con ella y pedí contactar con el doctor Co y ver los informes médicos y todo eso, pues nunca se me han proporcionado, con lo cual pues como no tengo noticia de quién es el doctor Cohen ni lo he podido entrevistar, ese no lo he podido verificar, ¿no? Pero esto que tú dices, sí, la gente que regresa curada de una enfermedad tras una experiencia de cara muerte, pues sí, también es algo que hemos observado los investigadores. Y me parece brutal, ¿no? O sea, Sí, es impresionante. Ujú. absolutamente brutal. A ti, especialmente, Natalia, investigar las experiencias cercanas a la muerte como investigadora, no como la persona que la ha vivido. ¿En qué te ha cambiado, Natalia? Eh, no, digamos que me hizo como ampliar mucho más como la perspectiva, en el sentido de que yo antes tomaba, digamos, a veces esos temas como charlatanería, como, ay, pues eso lo hacen para vender, que puede pasar, ¿no? Puede pasar.
En todo siempre va a haber alguien que se inventa cosas, eso es así. em, pero pues sí, como que esto hizo que yo lo tomara como con mucha seriedad, con mucha seriedad y pues pueden decir, no, pues sí, pero estas personas igual pueden estar mintiendo. Pero pues en mi caso, el estudio pues que yo estaba haciendo no había ningún sentido de mentir, la gente no estaba ganando nada con hacerlo, aunque habían personas totalmente extrañas a mí, habían otros que eran cercanos a mí en que, pues venga, yo conozco a esta persona por más de 15 años o 5 años y no tiene por qué estar inventándose esto. Y además porque cuando a ti tú estás en esas entrevistas y te cuentan como su vida personal, incluso lloran en el momento de la entrevista, o sea, están realmente conmovidas por la vivencia como tal. O sea, uno dice, sí, o sea, esto es así. eh, y deberíamos tomar esto más en serio. Afortunadamente ya se está haciendo y hay muchos investigadores, como tú decías, y muchas universidades ya dispuestas a hacer este tipo de investigaciones. Lamentablemente no tanto en Latinoamérica, pero espero que algún día se dé así. Sobre todo, pues yo estudié en una universidad pues en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, Europa, eh, sí se está haciendo ya mucha investigación seria, donde maestrías, doctorados, personas profesionales están estudiando el fenómeno. Entonces, digamos a mí, eso también a mí me impresionó de la cantidad de personas que están detrás de esto, que están investigando esto, y pues solo significa que realmente hay algo ahí. Hay algo ahí que no podemos simplemente dejarlo allá como, ay, no, sí, pues es gente que, ay, que, pues ve fantasmas. No, 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 eso va más allá de fantasmas. ¿Será que realmente hay otra dimensión? ¿Será que realmente hay otro plano existencial, un universo paralelo? O sea, infinidad de cosas y no cerrarnos tanto a lo que las actuales teorías científicas dicen, que igual son teorías, no son 100% comprobadas, pero venga, no todo es físico. Y claro, pues ahí está el reto, que cuando tratar de explicar cosas que no se manifiestan, bueno, aunque sí se manifiestan desde el lado físico, pero pues no siempre, y todo lo que está más allá de lo físico, pues bueno, es difícil explicarlo, pero para eso estamos. Y desde el punto de vista cultural, pues aunque todavía hay mucho por avanzar también y muchas odiseas ahí, como tú dices, pues hay algún que otro estudio también. A ti que te gusta el mundo indígena, yo lo sé. Hay un estudio muy bonito de los maya chortis en el mundo indígena, los que mueren 3 días en el ámbito de Guatemala y todo eso. Alguna cosita también sobre los mapuches, ¿no? Cómo son esas narrativas culturales de las personas que tienen, ¿no? Los mapuches que tienen una experiencia cercana a la muerte. Y te quería preguntar, tú que también has indagado tanto en el tema de lo paranormal en el mundo indígena, que ese es otro tema del que también vamos a hablar en otra entrevista, em, ¿no has encontrado como una especie de, dentro de lo que es cómo se hace un chamán, ¿no? Que normalmente siempre es porque le ha tocado el rayo, ¿no? Pero que siempre es como que ha pasado por una especie de muerte física o espiritual con la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Como que es como que tocado por tocado por esa chispa, tocado por ese otro lado, ¿no? Que te convierte en una persona con cierta sensibilidad, como tú decías, ¿no? Se volvían más sensibles a estos temas, les pasaba, ¿no? Que no has encontrado ahí como cierta, no sé, analogía con el proceso por el que uno se convierte en chamán en ciertas culturas. Bueno, pues digamos, del tema de chamanismo yo prefiero no hablar porque no soy experta en eso, no he investigado a fondo, entonces no me comprometo.
Pero sí de lo que he podido leer con ese tema de experiencias cercanas a la muerte en indígenas, Gregory Shushan, también un investigador del Reino Unido, ha profundizado muchísimo en eso, sacó pues un libro y todo acerca hizo un recuento de diferentes culturas aborígenes, indígenas, de pueblos originarios en donde también está la experiencia cercana a la muerte. Claro, todo tiene su propia connotación cultural, pero siguen viéndose los mismos elementos que son ya casi como alrededor de 20 elementos que están en común a nivel universal, como ver la luz, como ese sentido de paz o bienestar, em, o ver seres fallecidos. Entonces, eso a mí me pareció también como extraordinario, que haya personas investigando sobre el mismo fenómeno en culturas indígenas y él, Gregory Shushan, también lo hace en la antigüedad. Entonces se mete con los egipcios, incluso tiene su propia teoría sobre Jesús, que pudo haber vivido una casi experiencia cercana a la muerte. Sí, es increíble. Y de paso, un amigo mío, eh, se llama Diego, él encontró en un texto de los muiscas, bueno, de hecho es un texto colonial que habla sobre los indígenas que vivían pues, antes en la parte central de Colombia que llamamos Altiplano Cundiboyacense. Y me compartió un texto de la época de la colonia donde describían que una indígena llegaba a contar prácticamente lo que era una experiencia cercana a la muerte. Entonces es bien particular que este fenómeno no es exclusivo para algún lugar en el mundo, es algo universal, no importa el género, en nuestros casos nivel educativo, la edad, también se encuentra en niños. Los casos de los niños a mí me parecen fascinantes porque justamente no tienen esa cuestión de que ya uno está sesgado por ciertas cosas. Dos de mis participantes tuvieron sus experiencias cercanas a la muerte cuando eran niños, tenían como 8 y 10 o 13 años, ya no recuerdo bien, pero son bien particulares y hay muchos investigadores que se han dedicado en profundidad a las experiencias cercanas a la muerte en niños. Sí, no respeta religión, es un fenómeno literal, universal y donde hay al menos 20 elementos que son repetitivos. Y en mi investigación, tal cual, de los 20, 19. El único que no tuve, porque realmente mi muestra no era lo suficientemente grande, fue como el tema de premoniciones, de tener algunas visiones del futuro, pero de resto, todos los elementos se siguen repitiendo. Entonces, eso me parece muy impresionante y además, pues, que muy diciente, ¿no? Porque una cosa es que uno diga algo, otro, pero pues ya tantas y tantos y tantos casos, y no importa el país, y no importa la edad, etcétera, incluso si eres o no indígena, pues es muy diciente. Ese tema, Muisca, lo pienso localizar. Ese tipo de documentos me parecen valiosísimos, pero valiosísimos. A mí, como te digo, como me atrae tanto la dimensión cultural del fenómeno, me parecen valiosos, valiosos en mi investigación. Bueno, hasta ahí, en mi libro La Prueba, hay un capítulo entero dedicado a las experiencias cercanas a la muerte desde, bueno, los mayachorti, los mapuches, la antigüedad grecolatina, ¿no? Pasando por todas esas dimensiones, lugares, porque un budista las tiene, un musulmán las tiene. O sea, ¿no? ¿Qué cambia si las has tenido en los años 60, de los 70 o en la actualidad, que incluso son alienígenas, ¿no? Ahora, ¿no? Vienen a pasar por la nueva era, antes eran como más judio-cristianas, un infierno, un no sé qué, luego ya como alienígenas, ¿no? Ya es como, porque se impregnan del contexto cultural, de tus Ujú, patrones y sí. condicionamientos, ¿no? Eso me parece fascinante, ¿no? Y también hay un capítulo también que dediqué entero al tema de los niños, no solamente de experiencias cercanas a la muerte, sino de visiones en el lecho de muerte, con personas que trabajaban en unidades oncológicas de niños y tal, absolutamente conmovedor, con el que llegué a llorar, te lo confieso, y todas estas dimensiones de las que estamos hablando, ¿no? De las experiencias que tienen que ver con
hechos del futuro, ¿no? Con personas que regresan curadas de enfermedades, un sinfín de cosas, ¿no? Pero, Natalia, mira, esta pregunta nunca se la he hecho a un investigador de tema de las experiencias cercanas a la muerte, pero a ti te la voy a hacer, me apetece hacértela. ¿A ti te gustaría tener una experiencia cercana a la muerte? Mm, sí, no. No, por el hecho pues claro, que estás en el límite de la muerte y pues bueno, sí, usualmente en algún accidente, cirugía o algo. Pero por otro lado, sí, porque mi curiosidad es infinita, entonces el hecho de vivirlo en carne propia es tan diferente. He tenido pues como otras experiencias después, pero pues así tal cual como lo que relatan en las experiencias cercanas a la muerte, a mí me parecería fascinante vivirlo, la verdad. Eh, Entonces, si no es en una situación así trágica, traumática, puede ser. Sí, si no me tengo que morir mucho. Yo te quiero preguntar una cosa. Aquí en Colombia, en las comunidades indígenas, hay un ritual ceremonial relacionado con la ayahuasca, el yagé aquí, ¿no? Ujú. Que los taitas llevan a cabo. Los taitas serían como los chamanes colombianos, que los taitas llevan a cabo pues con fines rituales. Yo no sé si tú has tenido alguna vez una experiencia, si has participado en alguna de estas ceremonias, No. pero te quería preguntar si alguna vez, dentro de las personas a las que tú has investigado en el ámbito colombiano, has hablado con alguna o has investigado algún caso de una persona que haya tenido una experiencia con el viaje y una experiencia cercana a la muerte para que te hubiera hablado de las semejanzas y diferencias de ese tipo de experiencia, particularmente a ti. Espera, hago memoria porque sí me parece que una chica, sí, una chica tuvo primero la experiencia cercana a la muerte Ujú. y después fue que quiso explorar con el yagé. Eh, Me tocaría volver a escuchar la entrevista porque Digo, porque yo no una amiga. recuerdo qué tanto pudimos ahondar en las diferencias como tal entre las dos experiencias. Ok. Eh, sí, Ese es un tema de investigación interesante porque también hay estudios clínicos que pues remarcan las diferencias, pero yo he encontrado también con casos y testimonios de personas, por ejemplo, una amiga mía colombiana que tuvo una experiencia cercana a la muerte muy brutal, en la que en ese otro lado, como digo, aparte de encontrarse con sus seres fallecidos, incluso alguno que había fallecido que no sabía que había fallecido y luego se enteró cuando despertó del coma que había fallecido, vio a una persona que luego conocería en la vida real, como digo, que fue su pareja durante mucho tiempo, pero ella había hecho ceremonias de yagé alguna vez en Colombia y decía que en cierto sentido era similar, ¿no? También, ¿no? Que había podido acceder a ciertos planos o a ciertas dimensiones, ¿no? En la que había recibido también como pues información de cosas que luego pues tenían que ver con su camino de vida, ¿no? sí. Yo no sé. Pues de lo que he leído, pues como tal, sí, sí se puede, digamos, asemejar en ciertas cosas lo que dices incluso en los efectos que hay. O sea, el impacto cosmológico que, aunque yo lo centré mucho en experiencias cercanas a la muerte, yo creo que sí se puede trasladar o pues servir para otro tipo de experiencias, incluyendo con psicodélicos. Porque si las personas cambian y tienen como esa incluso autorreflexión, porque es un encuentro como contigo mismo. Pues si lo haces, digamos, con personas serias, lo haces de manera responsable y bien, no es solo un viaje y ya está, sino puede ser una experiencia realmente transformadora para ti. Ujú, Em, entonces, este tipo como de efectos secundarios en que tú te vuelves una persona más compasiva, más espiritual, que aceptas que hay como esta otra realidad o dimensión, plano, que sientes que estás interconectado, que todo está interconectado, que somos parte de algo más grande.
Esto también se ha visto con personas que han tenido experiencias con yagé y otras sustancias psicodélicas. Ujú. Entonces, sí, hay bastantes semejanzas, pero pues también hay diferencias ahí entre los diferentes tipos de experiencias. Ujú. Ujú. Dentro de lo que es la investigación que tú has llevado a cabo, pues estamos hablando del impacto cosmológico, es decir, pues de las personas que sobreviven a una experiencia cercana a la muerte, pues regresan convencidas de que la realidad es algo más y hay otros planos. Venimos diciendo que, pues hasta cierto punto la experiencia es cerebral por el tema de los patrones y condicionamientos de los que estamos hablando, ¿no? De pues el punto de vista cultural, ¿no? La narrativa y todo eso, pero al mismo tiempo de cosas que no tienen explicación. En el eterno debate, cerebro contra supervivencia de la conciencia después de la muerte, que este es el eterno debate de la ciencia, ¿tú te posicionas de uno de los dos lados o piensas que el cerebro es algo más? A mí me gusta la idea de la hipótesis o propuesta de que el cerebro actúa como filtro, no tanto como productor de la conciencia. Yo creo que también me inclino más a pensar que sí puede actuar como una especie de filtro, de que permite o como una especie de transmisor que permite la conciencia, pero no es el verdadero productor. Hacia allá es donde me inclino yo. Ok. Vamos, que el cerebro es algo más de lo que pensamos, que no es Sí. meramente un productor de ¿no? Que no es una fantasía alucinatoria, sino que realmente es una antena que a la vez hace de filtro, ¿no? Con la que tú conectas con ciertas realidades ¿no? Que también hace de filtro. Muy interesante tu reflexión también. Y Ujú. Natalia, para finalizar, dentro de lo que es también este campo de investigación, ¿por dónde crees que deberíamos seguir? O sea, tú has aportado tu granito de arena. Ahí lo tiene, ¿no? O sea, tú precisamente has aportado, ahí está tu investigación. Pero ¿cuál es tu reclamo dentro de lo que es la investigación, ¿no? Por ejemplo, el mío era, por favor, que haya más estudios multidisciplinares, ¿no? No solamente desde el ámbito clínico, por eso me alegra ver el tuyo, ¿no? ¿Cuál es tu reclamo? ¿Por dónde crees que deberíamos seguir ahondando en estas investigaciones? Uy, es que el universo es tan grande. Eh, a mí me parece que es un poco en línea con lo que dices. El tema interdisciplinario me parece indispensable. Em, y la cuestión es que en las universidades, en general, la academia tiene muchas restricciones porque si tú vas a hacer un doctorado, lo haces solo. Si acaso un postdoctorado o lo que sea, entonces pues puedes invitar a otros, pero suelen ser colegas de tu propio departamento. Entonces, no, a mí me gustaría un proyecto interdisciplinario donde hay un cosmólogo, que es el que estudia, el cosmólogo, astrónomo de esos, pero que tenga una mente abierta, como un Roger Penrose, Ujú. ganador de premio Nobel, y juntar entonces a alguien así con un antropólogo que sabe cómo es que se hacen las entrevistas y lo hace de manera seria, siguiendo pues toda la metodología que corresponde, o alguien que haya estudiado pues estudios cuantitativos, cualitativos, o sea, de diferentes ramas, física, antropología, o sea, matemáticas, de todo, de filosofía. eh, Solo por decir algunas, no estoy Claro, coartando a psicólogos, gente. Exacto, neurólogos, psicólogos, físicos. psiquiatras, neurólogos, neurocientíficos, tal cual, pero que se haga algo realmente interdisciplinario para mirar como esos otros factores que siempre se terminan como relegando, y tomar en serio pues este tipo de experiencias, ahondar mucho más en aquellas como lo que tú mencionabas, las que tienen, que se pueden verificar, que exacto, que vio lo que tú decías, como el Ujú, zapato, pues que no tenía cómo verlo, y seguir haciendo eso, seguir haciendo experimentos, o sea, mucho de eso ya se está trabajando. Em, yo estoy trabajando con la Scientific and Medical Network. ujú. Hace poco, pues, afortunadamente soy líder de la expansión al español
de todo el trabajo que están haciendo. Ellos son una organización sin ánimo de lucro inglesa desde hace 50 años, creando puentes entre ciencia y espiritualidad. Entonces traen oradores de este estilo, gente seria, profesional, para seguir ahondando, seguir investigando, seguir ampliando como la perspectiva. Entonces, esta es la idea de crear como redes, empezar a crear más grupos interdisciplinarios, porque ahí es donde está. Si uno sigue pensando en uno solo, en que quiero tener un mérito académico o que quiero tener ahí la medalla de yo no sé qué, todo aislado no es. Si justamente estamos viendo que los propios personas que viven este tipo de experiencia dicen que todo está interconectado, todos estamos interconectados, pues actuemos así, investiguemos así. Totalmente de Eso acuerdo es. contigo y ojalá pues lo veamos porque realmente cuando, ya decía Ortega y Gasset, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más hiperfragmentado, cada vez sabemos más de menos porque nos especializamos tanto, nos sobreespecializamos tanto que al final la investigación es sesgada. Porque tú estás tan Ujú, metido en tu especialización, en tu rama de conocimiento de la física o de neurología, de no sé qué tal, que sí, sabes mucho de lo tuyo, pero estás sesgado a todo lo demás. Entonces nos perdemos lo demás. Y eso no es pensamiento complejo, eso es pensamiento simple. Si realmente queremos tener una versión integral de las experiencias cercanas a la muerte, necesitamos equipos de investigación multidisciplinares de diferentes ramas de la ciencia, de las humanidades, porque ujú. ahí es cuando vamos a romper el sesgo y vamos a tener un pensamiento realmente complejo sobre el Exacto. fenómeno y vamos a poder enriquecer el debate. No, sí, mira, esto hasta aquí se explica, pero esto hasta aquí no se explica, pero mira, es que esta dimensión dice tal, ¿no? Y ahí es donde, bueno, comulgo totalmente contigo. Impresionante. Muchísimas gracias, Natalia, por este espacio que nos has dedicado, por compartir tus conocimientos. Yo no sé si tu tesis doctoral está en algún repositorio público, por si alguien quiere entrar a verla, a leerla. Sí, en academia.edu y ResearchGate está en inglés, pero justo hace poco una amiga la tradujo al español. Yo estoy haciendo como algunas ediciones ahí em, para realmente expresar lo que yo quería decir. Ajá. Entonces, estoy terminando de editarla y tan pronto la tenga, pues te comparto, porque también pues, la pondré en dominio público, yo no tengo ningún problema con eso, Muy también la bien. pondré en academia.edu en mi perfil. Pues Y lo ahí lo compartiré pondremos. también a futuro por medio de la Scientific and Medical Network en español. Qué buena noticia. Pues ahí pondremos también los enlaces en la descripción del vídeo, si todos ustedes están ahí viendo el trabajo de nuestra querida Natalia, para que ustedes la busquen en redes. También que visiten la página de esa asociación en la que tú estás, también lo pondremos ahí. Gracias, gracias infinitas por estar aquí y a vosotros, queridos antenautas, muchísimas gracias también por acompañarnos con Natalia en esta entrevista de la sección protagonistas que como veis, pues nunca vamos a dejar de estar intrigados por este fenómeno y esta no va a ser la última entrevista. Vamos a seguir y a seguir y a seguir haciendo entrevistas, hablando con expertos, no solamente con los testimonios y con las personas que han tenido o que han vivido la experiencia en primera persona, sino también con los expertos que las están investigando desde el ámbito académico. Mil gracias siempre por estar aquí y recuerden que a lo mejor ese más allá no está tan allá y está un poquito más acá. Mil besos. Muchísimas gracias, Mao. Muchas gracias a todos. Protagonistas. Antena Misterios.